Buenas tardes, muchachos. Pues el día de hoy les sugiero que coloquen mucha atención porque hoy vamos a tratar los procedimientos. Vamos a tratar los procedimientos principalmente. Entonces, buenas tardes. Entonces, muchachos, hasta ahora nuestro lenguaje, ¿qué tiene? Nuestro lenguaje de mentiras. ¿Qué tiene hasta ahora? Primitivas. ¿Qué más le metimos la clase pasada? ¿Qué le metimos a nuestro lenguaje la clase pasada? ¿Listas? No. Condicionales. ¿Y qué más metimos? Ligadura local. Hasta ahora hemos metido eso, ¿cierto? Voy a tirar un zapato allá atrás. Bien, entonces, muchachos, ya que el sancocho hoy estuvo rico, pero ya calma, ¿sí? Entonces, bien, muchachos. Sí, porque el lunes es festivo. Entonces, muchachos. Ay, tirarles un zapato. ¿Te lo presto? Estoy que les tiro, en serio. Muchachos, déjenme hablar. Bien, muchachos, entonces. Están grabados como el grupo más bulloso de la historia. No. Bien, muchachos, entonces ahora vamos a incluir procedimientos. Vamos a incluir esa función. Bien, muchachos, ahora vamos a crear expresiones para la creación y ejecución de procedimientos. Entonces, para la creación de procedimientos vamos a utilizar la palabra proc. ¿Sí? Ahorita ya vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Y para la aplicación, es decir, la ejecución, vamos a utilizar los paréntesis. ¿Claro hasta ahí? Ahora bien, muchachos, nuestro lenguaje va a ser extendido para incluir unos nuevos valores que se van a llamar valores de procedimientos o procval. Va a tirarle un zapato allá atrás, carajo. Entonces, muchachos, ahora tenemos números que teníamos al principio, booleanos. ¿Cuándo incluimos los booleanos? La clase pasada. ¿Para qué nos servían los booleanos? Para los condicionales. Y ahora vamos a incluir un valor procedimiento, que es un tipo de dato. Los procedimientos, recuerden que los tratamos como valores. ¿Por qué los tratamos como valores? Porque son ¿qué? Ciudadanos de primera clase. ¿Sí? Los tratamos igual que todo el mundo. ¿Sí? No de segunda clase como en otro lenguaje. Bien, muchachos, vamos a añadir esto a la gramática. ¿Sí? Proc, una lista de identificadores separada por comas y una expresión. Vamos a tener proc, es IDs y el cuerpo. Y para evaluar vamos a utilizar el app expression, que va a ser una expresión seguido de una lista de expresiones. Hasta ahora no hemos hecho nada raro. Bien, y aquí, ¿qué hicimos? Añadimos a la expresión, a la especificación ¿qué? Gramatical. Añadimos la evaluación de procedimiento, perdón, la creación y la... ¿Y la qué? Muchachos. La, aquí. Añadimos, ¿cierto? ¿Qué añadimos ahí, muchachos? Añadimos la creación con la palabra proc y la ejecución, que es entre paréntesis, ¿vale? Entonces, muchachos, ya nosotros vamos a poder hacer esto. Miren, observen acá. Proc, F es igual a proc de tal cosa. Esta, muchachos, esta parte de aquí, según la gramática que les mencioné, que vendría siendo esta partecita de aquí. ¿Qué vendría siendo esto? ¿No, señores? Los IDs, los identificadores, que es una lista separada por comas. Y posteriormente, ¿por qué están hablando tanto hoy? Es que no entiendo. ¿Sí? Estuvieran hablando más bien de lo que pasó el sábado en Dragon Ball, pero hablan de otras cosas no interesantes, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, ¿y esto de aquí qué viene siendo? El cuerpo, ¿sí me siguen? Eso es lo primero que vamos a identificar, ¿sí? Los IDs, ¿cierto? Que vendrían siendo estos, y ¿qué más? El cuerpo, que vendría siendo esto de acá, ¿sí? Esas son las dos partes que tiene un procedimiento. Cuando lo declaramos, ustedes van a tener una lista de identificadores, pues que son los argumentos de entrada en español, y un cuerpo es lo que él hace. ¿Listo? Un procedimiento solo devuelve una respuesta. ¿Listo? Solo hace una sola cosa. ¿Vale? Ahora bien, muchachos, ¿cómo lo evaluamos?
La evaluación viene entre paréntesis. El primer argumento que ustedes ven acá es el ¿qué? El procedimiento. Y el segundo argumento, ¿qué son? Los argumentos o variables, como quiera verlo. Bien, muchachos, siempre va a tener esta forma, ¿vale? ¿Sí lo ven? Cuando usted evalúa entre paréntesis, el primer argumento, ¿qué es siempre? Es un procedimiento. Y el segundo, y los otros argumentos, ¿qué son? Los RANs o los argumentos. ¿Sí lo ven? Ahora, estos argumentos también son expresiones. ¿Por qué? De acuerdo a la gramática, muchachos, de acuerdo a esta gramática, un procedimiento tiene dos partes. Un IDs, que es una lista de identificadores, y un cuerpo, que es una expresión. Y el RAIDOR viene siendo una expresión, pues que vamos a ver que tiene que ser un procedimiento. Y tenemos un RAN, que es una lista de ¿qué? De expresiones, que son los argumentos que enviamos para evaluar. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Ahora vamos a ver cómo se hace esto en realidad. Entonces, muchachos, el valor de un procedimiento, o sea, lo que vamos a crear, va a tener una representación interna. Para esto, muchachos, vamos a introducir un tipo de dato denominado procedimiento. Esto lo vamos a ver ahora. Adicional a esto, para determinar el valor de una expresión de la aplicación de un procedimiento, vamos a aplicar sobre la expresión del procedimiento enviándoles ¿qué? Los ¿qué? ¿Qué le enviamos al procedimiento? Las expresiones evaluadas, ¿sí? Los argumentos de entrada. ¿Vale? ¿Estamos bien ahí? Pues eso es lo que ustedes han hecho hasta ahora. Eso no tiene mayor detalle para ustedes. Entonces, muchachos, para evaluar un procedimiento tenemos que crear un ambiente, ¿cierto? Sobre el cual vamos a evaluar la expresión, o sea, el cuerpo. Lo vamos a hablar sobre un ambiente extendido que contiene los IDs y contiene los IDs del procedimiento y contiene los valores que le hemos mandado. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes crean ese ambiente, evalúan el procedimiento. Pero hasta ahí no viene todo, ¿sí? Entonces, muchachos, tenemos este siguiente programa, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se llama a F, ¿cierto? ¿Dónde llamamos a F? ¿Dónde se llama a F aquí? En F de 2X, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué argumento le enviamos a F? 2 y X. ¿Cuánto vale X? 28. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando ustedes evalúan esto, 2 es igual a ¿quién? A Y, y X es igual a Z. ¿Sí lo ven? Pero este X de aquí, ¿cuánto debería valer? 5. ¿Por qué? Porque fue declarado anteriormente. Entonces, un procedimiento, por lo tanto, va a guardar memoria del ambiente donde fue declarado. ¿Por qué? Porque dentro de un procedimiento yo puedo utilizar variables. ¿Sí lo ven? Ese X. ¿Sí lo ven o no lo ven? Entonces, muchachos, ¿por qué X no puede? ¿Qué pasa si yo no guardo memoria de esto? ¿Qué valor tomaría X si es el último X que encuentra? ¿Qué valor tomaría? ¿Qué valor tomaría, muchachos? ¿Cero no? No, señores. Miren cuánto vale X aquí. 28. ¿Cuándo este X realmente debe valer? 5. Eso lo vamos a arreglar. Entonces debemos, de alguna manera, el procedimiento tiene que guardar memoria de dónde fue declarado. O sea, él tiene que acordarse, bueno, es que aquí X valía tanto. Así X sea declarada después. ¿Estamos allí? Bien, muchachos. Aquí es donde se va a poner. Y les presento la primera definición seria de este curso, que es la clausura. Un closure, ¿sí? La clausura, muchachos, ¿qué va a ser? Corresponde a el tipo procedimiento. ¿Qué quiere decir que corresponde al tipo procedimiento? Cuando usted crea un procedimiento, va a crearse una clausura, y es lo que usted guarda, ¿sí? Usted guarda en la clausura. ¿La clausura qué va a contener? La clausura va a contener los IDs que usted manda, ¿cierto?
va a contener la expresión donde se evalúa el procedimiento y finalmente ¿qué va a contener? El ambiente donde se creó, ¿sí? Entonces aquí está hecho. Entonces muchachos, una clausura que contiene, miren qué contiene primero, miren aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es qué? Ahí lo dice, ¿no? ¿Una lista de qué? De símbolos. Contiene una expresión y contiene el ambiente, ¿sí? Donde fue declarado ¿quién? El procedimiento. Entonces, muchachos, vamos a abrir nuestro interpretador. Si tienen internet ahí. Vamos a abrir nuestro interpretador y vamos a ver cómo se declara un procedimiento, ¿sí? Y cómo se guarda. Muchachos, si esta parte no queda entendida, eso ya lo que viene va a pasar derecho, ¿sí? Eso no van a coger idea. Entonces, pilas ahora. ¿Descarga el interpretador simple? No, ya estamos en interpretador con procedimientos. Con prop. Entonces, muchachos, el que deben de abrir es interpretador con procedimientos. No, procedimiento normal. Recursivo, eso es una cosita que ya creo que vemos después de Semana Santa, después de que recen y todo el cuento, ¿sí? Pues hay, no sé si alguno de ustedes, pero sé que hay personas que se van de rodillas desde ciertas ciudades hasta Buga. Yo no lo haría por salud, pero pues hay gente que lo hace. Entonces, ¿cómo uno llega? O sea, yo soy respetuoso, pero pues mi salud va primero. Entonces, interpretador proc se llama. Entonces, muchachos, vamos a examinar a este nene, ¿sí? Muchachos, ya van viendo cómo va avanzando el curso. ¿Qué va pasando a medida que avanzamos en el curso, muchachos? ¿Qué va pasando? Más cosas del interpretador. Más cosas, es que ya ese es el resumen de este curso. Luego le vamos a agregar procedimientos recursivos. Después le vamos a agregar asignación. Después de eso le vamos a agregar tipos y finalmente le vamos a agregar objetos, ¿sí? Bien, muchachos, ¿no son felices con eso? Que vamos a tener un lenguaje de verdad hecho por nosotros, ¿no? ¿Por qué no, muchachos? No, muchachos, hay que estar contentos. Bueno, muchachos, entonces, pues lo básico que yo voy a ver acá es el prop. Miren la expresión de... ¿Qué dice ahí, muchachos? ¿Qué dice ahí? Ustedes tan jóvenes y muestran tanta amargura. El promedio de este curso yo diría que es 21 años, ¿o me equivoco? Yo diría que pregunto aleatoriamente y la mayoría dice 21. Por ejemplo, usted. 20, usted. 20, allá atrás. 18. Oh, le ha rendido. Saliste de pronto del colegio. Aproveche, tiene una gran ventaja. Por acá, no, yo sé que este muchacho tiene como de 15 o algo así. Por acá. 20, o sea, son muchachos de 20 años. Si yo pregunto por allá atrás, el señor Estacio, 24. Bueno, es un outlier. ¿Y al lado? 18. Oh, están re jóvenes estos muchachos. Suma el resto y divido y da 21. Entonces, muchachos, imagínense, ustedes están con ese flor de vida y me muestran esa pereza. Muchachos, ustedes pueden trasnochar, yo no. ¿Sí? Bueno, después de la charla motivadora seguimos. Entonces, dígame. ¿Cómo? Yo no puedo trasnochar, o sea, yo sí puedo trasnochar, pero me lo cobran caro. ¿Sí? No, yo no puedo usar. ¿Dónde es que está? Bueno, no importa. Entonces, muchachos, aquí ¿qué vemos? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué hicieron ahí? Muchachos, ¿qué hicieron en esa línea? Es que quiero que... Esperen, yo veo algo. Resangrar. No. ¿Alguien sabe cómo hacer salto de línea? Me toca reducirlo. Muchachos, quiero que observen esta línea.
Aquí está. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están definiendo? La gramática del procedimiento, ¿cierto? Entonces va a ser proc, entre paréntesis, una lista separada de expresiones. ¿Por qué? Por comas y luego sigue una expresión. Entonces, muchachos, cuando declaramos esto en eval expression, ¿qué va a pasar? Miren acá en eval expression, ¿qué pasa? Entonces, muchachos, él crea un proc expression, miren lo que crea. Tiene unos IDs, que los IDs ¿qué son? Una lista de símbolos. Luego, ¿qué viene después? El cuerpo. ¿Y qué va a crear él? Una clausura. La clausura que contiene los IDs, el cuerpo y el ambiente donde es evaluado. ¿Estamos ahí? Bien, muchachos. Ahora, ¿qué es un closure? Eso está acá abajo. Eso está hecho, pero igual lo explico. ¿Dónde están mis closures? Closure. Busquemos closure. Aquí está, ¿sí lo ven? Ah, no. Aquí está. ¿Qué es un closure? Es un tipo de dato, ¿cierto? ¿Que contiene qué? ¿Qué contiene ese tipo de dato? Exactamente, correcto. Entonces, muchachos, vamos a hacer nuestras propias pruebas, ¿sí? ¿Te alcanzan a ver ahí? Bueno, yo voy a escribir mi interpretador. Proc x, y, ¿cierto? Y voy a sumarlos. Más x, y. Observa lo que suelta esto. Calma. ¿Un proc qué es? Miren qué viene primero. ¿Qué es eso? Es un clausura, ¿cierto? Luego, ¿qué viene aquí? ¿Una lista de qué? ¿Qué lenguaje le pongo? Ya. Luego, ¿qué viene acá, muchachos? Observen acá. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí? Lean qué dice ahí. Tenemos un primam expression, que es una primitiva que tiene ¿qué? ¿Qué tiene ahí? Díganme ustedes. Tiene, esto add print, ¿qué es? La suma, ¿sí la ven aquí? Y tengo un var expression que es x y un var expression que es y. ¿Y luego qué guarda? Miren acá. Un ambiente extendido, ¿cierto? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven el ambiente allí? O sea, dentro de la clausura vamos a guardar el ambiente donde se declaró. ¿Sí me siguen allí? Bien, vamos a hacerlo más lindo todavía. Let f es igual a proc, va a ser lo sencillo. Y miren, ¿qué pasó ahí con eso? Cuéntenme. ¿Cómo está esa clausura? ¿Qué contiene esa clausura? Entonces empezamos acá con la clausura. ¿Sí o no? ¿Sí o no, señores y señoritas? Luego, ¿qué sigue? ¿Qué es esto? Una lista de IDs. Luego, ¿qué viene acá? El var expression. Y luego, ¿qué viene acá? El ambiente donde extienden. ¿Por qué este es el ambiente inicial de lo que declaré ahí? ¿Por qué ese es el ambiente inicial, muchachos? Porque estamos arriba en el let. Vamos a ponerlo más bonito. ¿Sí? Let x igual a 3, y igual a 6, in let f es igual a proc de x suelte y, in f. Y miren lo que suelta ahí. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué escupí acá? ¿Esto qué es? ¿F qué es? O sea, ¿F qué es? Es una clausura, ¿cierto? ¿Qué es esto? Los IDs. ¿Esto qué es? El cuerpo, que es Y, ¿sí? Y luego, ¿qué viene? Miren. ¿Por qué viene este ambiente extendido acá? ¿De dónde viene ese X3, Y6? ¿De dónde vendrá? Del LED. O sea, él guarda el ambiente donde fue declarado, él lo almacena. ¿Estamos de acuerdo? Él lo guarda. Las clausuras almacenan el ambiente, ¿sí? Ya nada se cuenta que hay una razón para eso, ¿sí? ¿Preguntas? Entonces, ahora, cuando creamos procedimiento, vamos a crear un nuevo tipo de dato que se llama clausura. Closure, como quieran verlo. ¿El closure qué contiene? ¿Qué es lo primero que contiene? La lista de IDs. Segundo, la expresión. Tercero, el ambiente. Cuarto, no, nada, ¿sí?
Estaba engañándolos. Contiene tres cosas. Lo que es la lista de IDs, estaba viendo si estaban distraídos. La lista de IDs, el body, que es el cuerpo, y el ambiente donde fue creado. ¿Sí? Eso es para conservar consistencia. Por ahora todo bien, muchachos, porque esto ya va a empezarse a profundizar cada vez más. ¿Preguntas? ¿Cuál? Sí, ¿qué pasa con el LED? Sí, sí, claro, porque como estamos ya dentro de este IN, ¿quién ya aplica? X igual a 3 y Y igual a 6, cosa que pasó aquí, y aquí está declarado, ¿sí lo ves? Ahí está el ambiente extendido, que incluye a X y Y con valores 3, 6. Esa es la respuesta que puedo dar. ¿Más preguntas, muchachos? Fijan interés por lo menos. ¿Preguntas, muchachos? Ya están aquí un lunes festivo, ya más interés no me pueden demostrar. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? Yo ya voy a empezar a arrancar, dígame. Preguntas, muchachos, me va a tocar arrodillarme. ¿Preguntas, muchachos? Cuando ya después diga que hay un taller con esto, bueno. Sí, lo que pasa es que él necesita declararlo porque como X y Y pueden tomar otros valores abajo, pues yo digo let X y luego otra vez let X, entonces tienen que guardar el X que es. Sobreescribiría y perdería la consistencia. Al ser esto un lenguaje funcional declarativo, cuando usted ejecuta la función en cualquier trozo de código le tiene que dar exactamente lo mismo. Por esa razón se hace así, aunque no lo expliquen en el libro ni ahí. ¿Sí? Para conservar consistencia. ¿De quién? No, porque es que ese es un LED nuestro. Ese LED es nuestro. Es de nuestro lenguaje. No. Recuerden que el taller pasado era de abstracción, era antes de este tema. Obviamente el taller que yo les voy a recibir a ustedes después de Semana Santa, pues va a tener modificaciones sobre el interpretador que yo les diga. Entonces yo voy a pedirles, por ejemplo, listas, o que pueda, por ejemplo, declarar cositas. Va a pedirle que modifiquen cositas y las agreguen. ¿Sí? Básicamente el taller que viene del interpretador es, ¿sí? Pues básicamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan preocupados? Y eso que hay una parte que es del parseo y un parseo que les toca hacer a mano. El primer punto es hacer un parseo a mano. Y ¿qué es parseo y un parseo? Parseo es transformar esta expresión, let, bla, 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 en esta árbol de sintaxis abstracta. Eso es parseo. ¿Qué es un parseo? Tomar esto y convertirlo en esto. Es tomar lo que da el programador a sintaxis abstracta. Eso les toca hacerlo. ¿Sí? Ese es un punto bueno. Y el segundo punto bueno, el segundo taller, ¿qué va a hacer? Pues toma el interpretador tal y agrégale tal cosa. Ah, y adicional a eso ya viene el enunciado del proyecto con su primera entrega. ¿Sí? Voy a partir el proyecto por entregas. No va a ser una entrega solo final, va a ser entregas parciales. Cada una con su nota. Sí, porque ya he visto que eso lo hacen la última semana y es un cargo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo les voy a poner a implementar en el proyecto? La gramática, que ya lo pueden hacer. Que funcione, ya es otro cuento. Pero el que la puedan implementar, sí ya pueden o no pueden. La gramática que yo les dé. Yo les doy la gramática. Va a ser un lenguaje así bien pro. Voy a pensarlo en Semana Santa bien. Es que estoy entre un lenguaje lógico y un lenguaje como TAF. Lo que pasa es que no TAF, ya les voy a... Para que no se me... Ay, porque ustedes se animan tanto. Yo emocionado aquí, ustedes todos tristes. Bien, muchachos, por ejemplo, yo puedo declarar algo así. De hecho, es fun, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las variables son bidireccionales. ¿Qué quiere decir eso? Que una variable puede ser de entrada o puede ser de salida. Por ejemplo, mi salida puede ser A, o mi salida puede ser B, o mi salida puede ser C. Cuando yo llamo esto, llamémosle función pollito, entonces, cuando yo invoco así, pollito, x, 2, 3,
¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado de pollito? ¿Va a guardarse en dónde? En X. ¿Sí lo ven? Las variables son bidireccionales. Así trabaja un lenguaje de programación que se en el software OCTAV. ¿Sí? Es para que miren que las variables pueden ser también entrada o salida. He estado pensando en eso en un lenguaje lógico, estoy analizando. El lógico, el problema es hacer el motor de inferencia. El problema es que les toca hacer el motor de inferencia. El motor de inferencia es el que resuelve las cláusulas. Ese es el problema. Tengo que ver si no queda tan complejo, pero quiero algo que disfruten. ¿Sí? Sí. No, muchachos. Recuerden que este es el tiquete para graduarse. ¿Sí? Sí. Ustedes vienen desde la ciudad de Cali porque es que esto se necesita ya para morir, ¿o no? Seminario sin esto. Sí, eso se decidió porque usted sabía que en Cali hay un problema serio con FLP, muy serio. El año pasado se quedaron 6 personas sin cupo que deberían haberlo visto. Nada más que no armaron problema. ¿Sí? Entonces el problema de FLP es que esta materia tiene prerequisito adelante, ¿alguna cosa bloquea? No. Solo bloquea, y ahí está el problema. De hecho se está hablando que esta materia bloquee FAA, pero bueno, eso es discusión. FAA de quinto. Lo que pasa es que como muchos vienen de tecnología, pues ven FAA antes que eso. FAA primero. No, pero eso es un requisito administrativo, no es un requisito... Sí, para garantizar de que usted vea las cosas en el orden que son. Es que el problema es que mucha gente cancela esto, ya sabe por qué, ¿cierto? Entonces el problema es que esto después para organizar cupos de esto es horrible, ¿sí? De hecho el próximo semestre, no sé a quién le va a tocar dar esto aquí, pero hay bastante gente, calcula alrededor de 60, según lo que he calculado. El próximo semestre está complicado este curso, porque de aquí, los de discretas 2, sé que faltan 6 personas. Vieron semestre pasado discretas 2. Más los que cancelaron con Carlos y no vieron ahora, que son bastante, aquí tengo algunos, pero otros que cancelaron, y más unos que perdieron y no habían querido verlo, ¿sí? Que tienen que verla para grabarse. Está bueno eso. Bueno muchachos, pero mientras tanto disfrutemos este mes. Muchachos, pónganle alegría a su corazón, muchachos, ¿sí? Sean felices de ver FLP. No, es que eso... Yo parezco vendedor de libros viejo. Bien muchachos, ahora miren qué pasa cuando aplico el procedimiento. El procedimiento, aplicar procedimiento que recibe. Cuando yo hago esto, por ejemplo, ¿quién es el proc acá? ¿Quién es el proc? F tiene que ser un proc. ¿Y esto qué viene siendo? Una lista de ID. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? ¿Todo lindo? Bien. Entonces, muchachos, miren lo que dice acá. ¿Por qué está preguntando si proc es un procval? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es un procval? ¿Cómo que? Lo acabamos de ver, carajo. Aquí está. Que sea un tipo de procedimiento. Nosotros lo definimos como procval. No voy a hacer... No, no un ID, es una estructura. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, pero vamos por partes. Muchachos, préstenme atención un segundito. Yo sé que lo del sancocho es importante, pero préstenme atención. A menos de que estén hablando de la pelea contra Jiren, no me interesa. Entonces, muchachos, bien, muchachos, ¿qué pasa acá? Un proc, el proc que viene siendo, el primer argumento que tiene que ser, muchachos, un procedimiento. ¿Y qué variante tiene el procedimiento? ¿Cómo se llama? Clausura, es una clausura. La clausura es el paquete que contiene body y el ambiente. Miren, hago eval expression de quién? Del cuerpo, ¿cierto? Con los IDs. ¿Y los IDs quiénes son? ¿Los IDs quiénes son? Los que están dentro del procedimiento. ¿Con qué valores? Con los argumentos, o sea, con estos.
¿Y sobre qué ambiente lo evalúo? Sobre el ambiente que está almacenado en la clausura. O sea, creo un ambiente extendido, incluyendo los IDs, los argumentos que le mando, y el ambiente de cuál extiendo yo, del que estaba guardado en la clausura. Eso es para garantizar consistencia, es decir, que si yo llamo el procedimiento en cualquier parte del código con los mismos argumentos, me tiene que dar el mismo resultado. Ese es el paradigma de la programación funcional. No importa donde usted llame la función, le tiene que dar el mismo resultado. Eso ya en un paradigma imperativo, pues cambia, ¿no? Porque usted donde ejecute una función puede cambiar si utiliza las cochinas variables globales, ¿sí? Bien, muchachos, ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacemos? Nosotros cuando tenemos una PP expression que recibe un RAIDOR y unos runs. ¿Qué es el RAIDOR? Pues de nuevo, F1, 2, 3. ¿Quién es el RAIDOR? El F. ¿Y quiénes son los runs? Es esta señora de acá, es esta lista. Entonces, muchachos, el proc, ¿cierto? Yo tengo que hacer un eval expression, pues para que me suelte la clausura, ¿sí? Ya saben que cuando evalúo un procval, ¿qué me suelta? Ustedes mismos lo vieron. ¿Qué me suelta? Pues esta clausura que ustedes vieron acá, o sea, F evaluado, pues me da la clausura, ¿sí? ¿Sí o para qué? Y luego los args, hago eval runs. Ya saben que eval runs es un map que le hace eval expression a todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces devuelvo una lista de números, o una lista de booleanos, o una lista de, bueno, de los valores denotados que tenemos. ¿Ah? Eval expresión es la funcioncita que usamos siempre. Sí, nada más que le agregamos esta variante de acá. O sea, le va la expresión, usted lo ve acá. El que recibe el programa es el que acaba de evaluar todo. Eval expresión, ¿cierto? Ustedes lo reciben por acá. A ver, déjese, listo. Mírenlo acá. Eval expresión es el mismo de siempre, ¿sí? A ver qué es Terra, que es rebelde. ¿Qué cuentan de la vida mientras tanto? Ya volvió a bajar. No, muchachos, cuando usted reponer clase toca un domingo, según estuve viendo. No. Dios me libre. Porque en la sede toca. No, pues decía si no hubiéramos venido hoy. Ah, sí, está bien, ¿sí? Hoy es un lunes normal igual. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Miren acá, recuerden que el eval expression recibe una expresión. Ya poco a poco estamos agregando gramática. Entonces ahorita ya agregamos dos expresiones nuevas, que es el proc y el app expression. Ya estamos en el app expression, ¿sí? Entonces en el app expression, ¿qué pasa? Vamos a recibir un RAIDOR, que es el proc, y vamos a recibir un runs. Hacemos eval expression del RAIDOR, que nos va a devolver? Nos va a devolver la clausura, ¿sí? ¿Por qué nos devolver la clausura? Pues miren lo que hace. ¿Sí lo ven? Cuando es un prop expression, ¿qué retorna? La clausura. ¿Sí lo ven ahí? ¿Cómo? No, los runs son los argumentos. O sea, estamos en algo así, mira. F de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Dónde F qué es? Un prop de bla, bla, bla. Este prop evaluado, ¿qué me suelta? Un clausura de bla, bla, bla. Clausura tiene tres partes. La lista de IDs, ¿qué más tiene? El body y el ambiente, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué tenemos acá? Entonces, nuestro RAIDOR ahí, ¿quién es? El F. ¿Y los runs? Esa lista de números ahí, ¿cierto? ¿Estamos bien, muchachos? Entonces, ¿qué hacemos? El proc lo evaluamos, ¿cierto? Este RAIDOR lo evaluamos. ¿Y qué nos va a devolver? Nos va a devolver una clausura, ¿sí? Que almacenamos en esta variable proc. Luego los argumentos es aplicarle eval runs. Eval runs, ustedes ya conocen que es aplicarle un map de eval expression en la lista de ¿qué? De esos argumentos, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Pregunta, ¿es un procval proc? Si lo es, ¿qué hago? Apply procedure. Apply procedure, ¿qué hace? Lo que les acabo de explicar. Crear un ambiente extendido con los argumentos, la lista de IDs. ¿Y de qué ambiente extiende? ¿De qué ambiente se extiende?
del que está guardado en la proc, o sea, en la clausura. La clausura es un paquete, ¿sí? Básicamente cada vez que usted crea un procedimiento, crea un paquete. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Bien. Y ahora bien, muchachos, ¿y si eso no es un procedimiento? ¿Qué le dice? Pues le dice, vea, es que usted está intentando aplicar en algo que no es un procedimiento, no sea tan bruto, ¿sí? Entonces miren lo que pasa si yo hago esta brutalidad. ¿Qué pasa ahí? Usted está intentando aplicar algo que no es un procedimiento, no sea tan bruto, ¿sí? Usted no puede evaluar un número, no tiene sentido. ¿Listo? En este lenguaje. ¿Estamos ahí? ¿Todo está súper? Bien. Muchachos, ánimos de festivo, ¿sí? Entonces, bien, muchachos. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, muchachos, miren lo que pasa. Interpretador. Entonces yo puedo hacer let f es igual a proc de x más x, 2. ¿Estamos de acuerdo? In f de 3. ¿Qué me devuelve eso? ¿Qué me devuelve ese señor? Oh, estamos bien. Miremos cuál es el ambiente inicial. Vamos a ver, muchachos. Un segundo. Este es el ambiente inicial, ¿vale? Esto, F, ¿qué es? A ver si ya la han cogido. F, ¿qué es? F, ¿qué es? No, pero eso ahí dice clausura, pero dígamelo en español, ¿sí? Es un ¿qué? F, ¿qué es? Es un procedimiento que ¿qué hace? ¿Qué hace? Esto es una ¿qué? Una primitiva. ¿Qué hace qué? Multiplica. ¿Multiplica quién con quién? Al valor de y con quién? Con la suma de x y con x. ¿Sí lo ven? Yo, por ejemplo, en el parcial le puedo colocar eso y diga el equivalente. Mucho cuidado, ¿sí? No lo vaya a hacer, pero porque no, es más divertido. Bien, muchachos, entonces voy a preguntarles por esto. Miren, a ver, let f es igual a proc x más x, z in f de 3. ¿Qué me va a escupir eso? Error, ¿no? ¿Por qué 8? Porque z, ¿cuánto vale? 5. ¿Estamos ahí? Miren este nené que les propongo. Miren la diferencia. Miren este nené que yo les propongo. No, eso sonó asqueroso, pero bueno. No les propongo ningún nené. ¿Listo? Sí, eso venir lo gestioné hace años. Bien, muchachos, ¿cuánto da eso? A ver, ¿cuánto da eso, muchachos? Esperen, lo subo. Para ustedes mismos. No, pues gracias. ¿Cuánto da eso, muchachos? ¿Cuánto da eso? ¿Seguros? Ay, no, hay un error ahí. ¿Cuánto da eso? ¿Seguros que 6? ¿Ustedes votan por 6? Aquí está el ambiente inicial. Vale 5. Entonces 8, ¿seguros o seguras? Evalúa, recuerden, el procedimiento que guarda. El anterior, ¿sí? Para garantizar consistencia, pero les dije, no importa donde yo lo llame, ¿sí? Va a conservar el mismo valor. Ahora miren este cambio. ¿Ahí qué puede pasar? ¿Por qué 6? Porque crea otro ambiente. Porque ya crea
otro ambiente. Ese es el poder de la clausura, ¿sí? ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Yo en el parcial me les meto por ahí, ¿sí? Sí, no, no es que suene amenaza ni que tenga que ir de rodillas hasta Buga, pero lo tienen que estudiar. ¿Listo? ¿Listo? Yo pensé que era otro tipo de alarido. En fin. Entonces, muchachos, pregunta hasta allí. ¿Si es claro por qué en uno fue 8 y en el otro fue 6? Sí, recuerden, la clausura que guarda el ambiente donde fue declarado. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Miren este nene de acá. Miren el F que guarda. Miren el F. Bueno, esto es lo que hace y este es el ambiente. ¿Cuál es ese ambiente que ven ahí? Es el ambiente inicial, si lo ven. ¿Sí? Y miren esta segunda declaración. Miren esta segunda declaración. Ahora bien, miren el ambiente ahora. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene el ambiente ahora? Que Z vale 3. Entonces eso guarda el ambiente donde fue declarado. ¿Listo? ¿Listo, listo, listo? ¿Puedo continuar? ¿Preguntas, sentimientos al respecto hasta el momento? Sí. ¿Disculpa? Sí. O sea, cuando tienes LED, ¿cierto? Cualquier cosa, todo esto que está aquí se evalúa sobre el ambiente pasado. Y ahora, lo que está dentro del IN se evalúa en el ambiente que se crea, extendiendo con lo que usted declara acá. Lo que está en el IN ya aplica, lo que está antes no. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, miren el ejemplo. LED x igual a 3 in x. ¿Qué va a volver? 3. LED x igual a x in x. ¿Qué va a volver? 8 no. Ajá. ¿Por qué devuelve 4? Por el ambiente inicial. Por el ambiente inicial. Este x que está aquí se evalúa, todo lo que está acá adentro se evalúa sobre lo de atrás. Ahora, pues como este x quedó igual a x, pues va a ser igual a 4. Pero quería que vieran el ejemplo. ¿Listo, muchachos? ¿Ah? Dígame. Sí. Espero. Sí, sí, sí. Todas las cosas que he dicho han quedado grabadas. Sí. Incluyendo que yo me quejo que ustedes tienen apenas 10, vea, por allá dicen que 15, por acá 18, ¿cierto? Por aquí dicen que 17, usted tiene cara como de 20, usted tiene cara de 18, usted hay más 20 y algo más o menos, ¿no? 20, bueno, bueno, es genética. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes se quejan y todo, pero miren, ustedes pueden con esto, ¿sí? Yo espero muchos 5 en el parcial. No, se los van a ganar. Bueno, muchachos, ahora sí, vamos a ver ejemplos en carne y hueso. Sea el ambiente inicial con los valores x, y, z, 4, 2, 5, el ambiente inicial de computación, ¿cierto? Bueno, básicamente en 0. Se quiere evaluar esta expresión. Proc x igual a por x, x y vamos a evaluar f de z, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto. ¿Estamos listos? ¿Cuál es el ambiente inicial? Ayúdenme pues. 4, 2, 5. Entonces vamos a crearlo. ¿Quién va de primerito? El ambiente de la ciudad, que si no va, pues en el parcial pues voy rebajando fácil. Lo hago de forma despiadada. Entonces este es... Ah, perdón. Empty. Sí, señor. Luego, ¿qué viene? ¿A dónde extendemos? Al ambiente inicial. Esperan con la flechita. ¿Qué para ver el ambiente? ¿Y qué tal estuvo el sancocho hoy? ¿No fue tan bueno? ¿Por qué? Entonces, ¿qué fue? ¿Arroz chino? ¿Y dónde lo vendieron? Pues yo es que yo desconfío de los sitios de aquí cerca.
4 o 5. ¿Dónde? En 0. Bien, muchachos, ¿ahora qué pasa? Uy, esperen. 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 ¿A la vuelta por acá? Esperen. ¿O por la pasaje? Esperen. Ya, llegué. ¿Sí? Oh. Bien, muchachos, ahora vamos a crear a F, ¿no? Entonces, el ambiente 1. Ya me hicieron dar hambre. Ya dije que a las 1:30. ¿Y por qué hoy acabamos temprano? ¿A las 3:30? Hoy el descanso a las 3:30 de 15 minuticos, no más. Sí, porque hoy por el tema del transporte prefiero acabar la verdad rápido. Bien, muchachos, ¿y F qué es? En el ambiente 1. Close o pro. Es un closure, correcto. F qué es un closure que incluye ¿qué? Incluye X, ¿qué más incluye? Por X. Por X, coma X, ¿y qué más incluye? ¿Qué más incluye? Falta algo. La clausura tiene 3 partes. ¿Cuál es la tercera parte? El ambiente. ¿Qué ambiente guardo? El inicial. ¿Por qué el inicial? Porque ahí es donde fue creado. No donde partimos, donde fue creado. Todo esto de aquí se evalúa sobre este ambiente. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Bien, muchachos. Ahora, cuando vamos a evaluar, ¿cierto? F en Z, ¿cierto? Entonces, voy a generar algo que se llama en F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde voy a evaluar F? ¿Cuáles son los IDs de F en la clausura? ¿Cuáles son los IDs? X. Bien, ¿qué valor toma Z cuando yo lo evalúo? 5. ¿Y de qué ambiente extiende? De M0. ¿Sí me entendieron este diagrama? Sobre este ambiente, muchachos, vamos a evaluar. Cuando ustedes evalúan f de z, ¿qué les va a dar? Esto es lo mismo que tener f de 5. Y sobre el ambiente en f va a evaluar proc de x por x, x. ¿Sí me siguen allí? Entonces, sobre este ambiente vamos a evaluar esto. Entonces, muchachos, sobre en f evaluamos esto. ¿Qué nos da? Sobre en f. ¿Va a dar 5 por 5 es igual? A 25. ¿Sí me siguieron allí el diagrama de ambientes que hice? Lo mismo de siempre, pero ahora, cuando evaluamos, debemos crear un ambiente, ¿sí? Sobre el cual se va a evaluar el cuerpo de la expresión, del procedimiento, perdón. El in, sí. Esto se evalúa sobre en 1. ¿Sí? Pero cuando usted evalúa el f de 5 adentro, se evalúa sobre quién. Este de aquí adentro se evalúa sobre quién, sobre en f. ¿Sí? Lo de que está dentro. ¿Listo? Vale, muchachos, preguntas, sentimientos al respecto. Dígame. Lo que pasa es que usted crea un ambiente extendido que incluya los IDs, ¿cierto? Que están guardados ¿en dónde? Porque yo estoy tratando es con este ya. F de Z es F de 5, ¿evaluado en quién? En M1, usted evalúa, busca Z y le va a dar 5. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa acá? Para evaluar lo que está dentro del proc, que es por x, x, ¿qué tienes que hacer? Tienes que crear un ambiente extendido que incluya ¿quién? ¿Al ID quién es? ¿El ID del proc quién es? ¿Y cuál es el argumento que se le mandó? La Z que es 5, ¿cierto?
Ajá. Si el Z se evalúa, ¿y cuánto vale? 5. ¿Y ese es el valor de quién? De X. Y sobre este en F van a evaluar lo que está dentro del procedimiento. ¿Sí me siguen allí? ¿O no? Bien, vamos a ver si me siguen o no me siguen. Bueno, aquí está explicado, bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bueno, ahí está explicado con detalle. Y esto es lo que da. ¿Sí me siguen? Lo que yo acabo de explicar. ¿Dónde está el M1 que incluye F igual a la clausura? ¿Sí lo ven? Y el ambiente extendido que es el del M del procedimiento. ¿Sí? Este M del procedimiento sobre el cual se evalúa por X, X. ¿Sí? Bueno, dado esto, entonces muchachos, ¿qué creen que sigue? Ustedes, manos a la obra, señores, señoritas.